Bueno, bienvenidos a la reseña y opinión de Dead Men Tale No Tales, ¿vale? Al juego con su expansión. Vamos con todo. Bueno, vamos a empezar como siempre por la calidad de los componentes que nos traen estas dos cajas. La calidad yo creo que es bastante buena, tiene unos tokens para las acciones, tiene las calaveritas de madera para representar la tripulación, los dados son de un tamaño adecuado para que se puedan poner sobre las losetas y representar el fuego. Los tokens no son excesivamente grandes y sí que se ven bien, pero no te tapan la mayoría de la loseta. Las miniaturas tienen más o menos el mismo tamaño que los tokens, yo creo. Entonces quedan... ¿La base dices? Sí. Sí, parecida. Sí. Queda bastante bien porque el tamaño es todo muy acorde. Así que yo creo que la calidad de los componentes, de las losetas, los tableros y todo está muy bien. Sí, la verdad es que, a ver, voy a hacer miniaturas todo. Quiere decir, pero claro, por el precio que tiene, pues tampoco se puede pedir mucho más, ¿no? La tripulación que son calaveras de madera que están muy bien y se ven bien y tal, si fueran miniaturas de las caras de los piratas, daría más sensación de agobio cuando estabas jugando. Pero no te entrarían tantas en la loseta, imagínatelo. Pero no hemos llegado a poner más de 4, 5 como mucho. Hemos llegado a poner 5. 5 miniaturas como el de ese tamaño. Caben 5 piratas ahí. Más los tokens. Pero la sensación de agobio sería pero la sensación de agobio de amenaza por la tripulación se molaría más. ¿Qué hay? Pero vamos, que es muy barato el juego para los estándares de hoy en día, entonces pues a ver. Pues, a mí me parece que está muy bien así. Pues, y lo demás, pues así de calidad no se lo puede. A ver, las miniaturas tampoco son para tirar cohetes, son normalitas, ¿vale? Pero bueno, están bastante bien por el precio que tienen y cumplen bastante bien la función. Las ilustraciones, pues bueno, tienen su propio arte el juego. Sí. Lo más bonito estéticamente es el tablero, las losetas, cuando las vas poniendo y se va desplegando con el barco en llamas y los dados muy bien amarillos y rojos, pero no son planos, no es un color plano, sino así como con brillo y demás y tal, y la sensación de fuego y calor la transmiten bastante bien. Esta tiene la misma calidad, lo único que añade en plan así que... Bueno, diferente no, sino cosas que no tienes, que son el Kraken y sus tentáculos, ¿vale? Que son miniaturas y están chulísimos. Sí. Están chulísimos. Sí. Entonces mola cuando los pones y demás y tal, porque sí que ves el tentáculo del Kraken entrar y salir de las losetas. Y mola bastante. El resto de componentes, pues tokens, cartas igual, la misma calidad que el juego hace. Así que nada. A suscribirse, yo-ho. Bueno, la preparación de la partida, ¿vale? No es muy larga. No. Una vez que sabes jugar, es preparar la pila de losetas, que eso es barajearlas, básicamente, elegir el personaje y tener los tokens y esos preparados y más en las bolsas secretas, bueno, bolsas opacas para poder jugar. Que las dejas preparadas y ya está, ¿vale? Si es verdad que con este te cambia un poquito, tienes que cambiar los tokens de trampillas por los que te vienen aquí, ¿vale? Porque las trampillas, si tienes esto, se pueden cerrar, no están siempre abiertas, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso haces ese cambio y ya está. De hecho, lo puedes añadir porque los líderes de la tripulación hay que añadirlo. Van con los tokens de calavera blancos, ¿vale? Pues los rojos los metes en la misma bolsa. Lo puedes separar, pero si es verdad que una vez que has jugado por la expansión y dices, ¿para qué lo voy a separar? Juego siempre con el Kraken. Entonces, realmente, una vez que has jugado, lo puedes dejar preparado para las siguientes. Las bolsas ya tienen el contenido que tienen que tener, es sacar las cosas y jugar. Entonces, la primera te lleva más tiempo y si tienes la expansión o esto, lo puedes dejar preparado para la siguiente. Sin tener que, o sea, no te lleva un trabajo, simplemente todos los tokens aquí, toda la tripulación aquí. Y ya está, ¿vale? Pues las cartas es mezclarlas y fuera. Entonces la preparación bastante rápida, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha parecido el juego? Vamos a hablar primero sin la expansión. Venga. ¿Vale? El juego me ha resultado tremendamente divertido, ¿vale? Tampoco sabíamos, yo no sabía muy bien qué esperar, lo pillamos porque era de piratas y lo llevamos ahí sus miniaturitas y bueno, puede estar divertido, quién sabe. Tampoco era caro, y dices, bueno, pues si me equivoco, me he equivocado, tampoco pasa nada. Pero es verdad que resultó bastante divertido. Jugando en fácil, no lo hemos conseguido solo el juego, o sea, no lo hemos conseguido. Si es verdad que es que tienes que conseguir sacar los tesoros, que creo que son 4 si juegas 2, y que salgan los piratas. Pero si te estallan, hay 6 o 7 explosiones, ahora no recuerdo, pierdes. Si se te acaba la tripulación no puedes poner, también pierdes. Vale, entonces tienes como varios factores que te hacen perder. Vale. Sí.
y solo uno que te hace ganar. Entonces tienes que evidentemente controlar varias cosas, a ver qué hago ahora, voy a por un tesoro, mato a este, bajo el fuego que va a explotar. Depende mucho, claro, de las losetas que te vayan saliendo para poder montar el barco, digámoslo así. Y también depende de los tokens que te vayan saliendo, porque tú necesitas tesoros y a lo mejor no te salen hasta el final y ya tienes eso en cuenta, ¿no? Entonces, depende mucho del factor suerte, no solo es el factor estrategia, porque hay que sacar losetas y hay que sacar tokens. Claro, tiene un factor, pues esto, aleatorio. Si te salen, por ejemplo, la tripulación de esqueletos que llevan tesoros, te salen pues muy al principio y demás y tal, pues lo tienes más fácil para cogerlos y sacar luego los tesoros. Si te sales hacia de la partida, pues te van a salir más lejos de las entradas, se te puede complicar la cosa. Otra cosa que también proporciona aleatoriedad al juego son las cartas de evento que tenemos que sacar, porque cuando te salen 3 5 tienes que volver a barajarlo. Entonces, si te salen pronto, a lo mejor hay cartas que te vienen bien, que no salgan y no te han salido cuando has vuelto a barajar. Pero si te salen más al final, a lo mejor ya has pasado por una ristra de cosas que no querías que te pasaran. Tiene distintos modos de dificultad, pues hemos jugado modo fácil. Con el modo fácil lo seguimos viendo difícil. Vale, esto es así. Pero digo, bueno, pues no quiero saber cómo será el siguiente, que esto, ¿sabes? Y con este ya lo estoy pasando mal. Sí, es verdad que no hemos probado más jugadores. A lo mejor con más jugadores en modo fácil resulta realmente fácil, pero con 2 es complicado y se hace quizás más interesante o más importante con qué personajes juegas. Que en teoría te dice que los cojas al azar, pero bueno, a mí me gusta este, pues cojo este. ¿Qué más da? No, pero lo puedes coger al azar y demás y tal. Entonces con los que hemos cogido creo que a 2 se va bastante bien. Sí. Pero a más jugadores lo mismo es más sencillo, ¿vale? Entonces, el juego base de por sí es súper divertido. Es muy divertido. ¿Vale? Súper divertido, fácil de sacar a mesa. Tiene, pues, a ver, es una especie de Dungeon Crawler, no exactamente, pero es parecido porque vas descubriendo losetas. Tienes que moverte, tienes que hacer tus acciones, puedes combatir y demás, y tienes que planificar. Pues venga, a ver si bajamos el fuego, si hacemos esto, tienes que tener varios frentes abiertos para intentar. Tienes que controlar la tripulación, tienes que controlar los juegos. Tienes que estar pendiente de las trampillas, que son las que te van a provocar que haya más tripulación. Entonces, muy divertido. Después de que jugáramos al principio, Penélope dijo una frase que creo que es muy acertada, que dijo, ya tenemos nuestro Dungeon Quest de piratas. ¿Vale? No pareciéndose en nada. El juego en sí, ¿vale? No comparte creo que ningún elemento. Pero por las risas. Por las risas y porque es ligero, es fácil de sacar, es rápido de sacar a la mesa. La partida, pues hombre, al principio te va a durar más, luego una vez que ya sabes jugar puedes ir bastante más rápido. Sí. Te va a llevar 1 o 2 horas, como mucho la partida, no te va a llevar más. Entonces, bueno. Y tenemos, como somos unos ansias, pillamos la expansión, pero la pillamos directamente. Es decir, no había un pro ni el juego. Entonces, como fue por mi cumpleaños, ¿no? Yo creo. Puede ser. O por algo, no sé por qué, pero lo pillamos por algo así que dijimos, vamos a pillarlo. Y pillamos la expansión. ¿Qué añade la expansión? El Kraken. ¿Vale? El Kraken, que mola un montón. Entonces te añade, por así decir, un poco de dificultad porque tienes que, para superar la aventura, tienes que también matar al Kraken. Aparte de todo lo que ya teníamos. Claro, tienes que matar al Kraken. Pero sí es verdad que el Kraken no es... O sea, es negativo, pero no del todo. ¿Vale? Porque el Kraken, cuando ataca, entonces los tentáculos entran en el barco y te van rompiendo los distintos salas o camarotes. Entonces, claro, cuando ataca, entran los tentáculos, pero entra agua. Entonces, eso hace que, vale, sí, tienes los tentáculos que te van a complicar un poco la vida. Para la fatiga. A la fatiga, si entras te vas a fatigar. Pero claro, lo mismo entrar en un camarote que no hay nada. Y una bestia. Claro, o entrar en un camarote con un tentáculo del Kraken, ¿no? Pues lo mismo te fatigas un poquito más. Sí. Pero como entra agua, porque él lo que hace es romper el casco, pues te baja el nivel de fuego de las alas. Entonces, que no es un... ten contente, bueno, viene mal, pero tampoco... Pero a veces no viene tan mal. Claro, a veces no viene tan mal. Que a veces nos ha pasado de decir, ostras, lo mismo tiene que salir ahora el Kraken, si nos baja ese fuego, no desencadenamos la no está tan mal. Una de las cosas que te hace controlar, pero no lo hemos dicho, es la fatiga del personaje. Si te fatigas hasta cierto nivel, palma y se acabó la partida. Eso es, y además, según estés más fatigado, te impide entrar a ciertas salas. Porque si estás muy fatigado, tú no aguantas un fuego de 5 o un fuego de 4. Según te vas fatigando más, tu nivel de tolerancia, imaginaros una sala llena de humo, pues no vas a poder entrar a una que esté con un fuego de 5 porque es muy potente y tú ya estás fatigado. Tiene su lógica, ¿vale? Luego, otra cosa que también añade es que, claro, tienes que acabar con el Kraken, pero el atacar a los tentáculos y derrotarlos, a un tentáculo que atraviesa varios camarotes, o golpear al Kraken, te va a permitir obtener... Adrenalina, fichas de adrenalina, ¿vale? Que están muy bien, ¿vale? Porque tienen efectos muy potentes, ahora se puede gastar así que sea una acción, además siempre te dejan coger 2 y eliges una.
Entonces, tener el Kraken, por así decir, vivo y que puedas ir o cortando tentáculos o hacerle daño de vez en cuando y ir consiguiendo estos fichas de adrenalina, ¿no? Que te viene el subidón porque has conseguido hacer algo guay y te permite, tiene un efecto bastante potente y poderoso, ¿no? Entonces, aquí está la partida, la dejamos ahí. Aquí tenemos nuestra partida también con la... con el Kraken, con la expansión del Kraken. Y en fácil, ¿vale? Sí es verdad que la hemos conseguido superar, ¿vale? Pero ha sido mucha suerte. Estábamos al límite. Sí, a ver, o sea, pues si algo hubiera salido mal y tal, pues... me he quedado con la sensación de que así, el modo fácil es más bien complicado. Pero con este modo fácil sí que se puede que sea modo fácil. Sí. ¿Vale? Porque es verdad que no hemos conseguido, que ha podido haber suerte porque te han salido las cartas de determinada manera, pero no hemos llegado a tener tampoco los personajes con una fatiga increíble y tal. Entonces, y teníamos el Kraken. Entonces, manejar el Kraken en ese sentido, de hecho, cuando en la partida acabamos con el Kraken, hemos dicho, bueno, ya tenemos una cosa. Hemos dicho, ostras, ahora no podemos coger los tokens de adrenalina. Sí. No van a entrar los tentáculos y van a bajar el fuego. Hemos empezado con el agobio. Vamos a ver. Entonces está bien, pues añade un punto, pero creo que a lo mejor nivela más la dificultad. ¿No? Que aquí el nivel fácil, ya digo, que sí, a lo mejor es que somos muy inútiles, no te digo yo, pero con esta a mí me ha gustado, le mete un puntito más, a ser que siempre mola. Y está muy chulo. Este trae además unas fichas de cañón. Ah, sí. Igual, a ver, pues lo pones y tal, son unas piececitas ahí de madera penita, pues lo voy a molar unos cañones de plástico. Más detallados. Pero lo mismo, para lo que cuesta, pues tampoco... bueno. Claro, es que cuesta bastante asequible, entonces bueno, es que no le va a hacer. Entonces tienes unos cañones por ahí, pues los pones, y si no, bueno, pues que... Sí nos gustaría que nos comentarais si habéis jugado a este juego, que está en inglés, ¿vale? Es verdad, no lo hemos Está dicho. en inglés, no lo busquéis en español. Está en inglés, pero comentarnos si habéis jugado al juego, si habéis jugado a la expansión y si tenéis la misma percepción que nosotros sobre la dificultad. Sí, es verdad que el juego está en inglés, pero es bastante independiente del idioma cuando estás jugando. Porque no tienes texto, salvo las cartas de equipo, no recuerdo cómo se llama, que pueden ser armas o una manta. Sí, pero eso como si tienes el listado de lo que es cada cosa. Claro, es una frase y siempre va a ser lo mismo, ¿no? Pues el cubo te permite hacer esto, el arma te hace esto. Claro, con una acción puedes apagar en salas adyacentes el fuego. Por ejemplo. Cosa que de normal no se puede, o te da +1 a fuerza cuando atacas. Son 8 cartas en total, entonces... No tiene o sea, dices, bueno, tiene el manual, pero si te las apañas con el manual porque lo traduces o lo encuentras traducido, cuando juegas, el idioma da bastante lo mismo, salvo por las cartas de arma, ya te digo, son 8 cartas que traduces el texto antes y ya está. Dices, esto me da más 1, este hace no sé qué. Entonces, bueno, tiene el manual en inglés, pero a la hora de jugar es bastante independiente del idioma, que lo sepáis. Así que yo muy contento, es uno de estos que hemos acertado, que compras y dices, oh, qué bien, qué buena compra hemos hecho. Sí, lo hemos pasado bien, hemos vivido unas aventuras estupendas. Sí, para cuando tengamos así ratillo, venga, lágalo, y nos echamos una... Además, como he dicho, pues sacarlo, lo tenemos preparado, es abrir las cajas y empezar a jugar. Se va a quedar cerca. Se va a quedar cerca. Sí, muy bien, un acierto este Deadman Tales, ¿algo que añadir? Nada más. Pues nada, os dejamos por aquí este vídeo y suscribiros al canal. Los discípulos ya